Hola amigos, bienvenidos a su canal Electricidad e Ingeniería Paso a Paso. Yo soy Miller Alexis Mejía y en esta ocasión vamos a hablar de la ley de Ohm. La ley de Ohm fue inventada por un científico alemán, el señor Gregor Simon Ohm, el cual vivió entre 1789 y 1854, dejando patentado esta ley, la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? La intensidad de corriente, es decir, I, que circula por un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencia, es decir, V, que aplica entre los extremos del conductor e inversamente proporcional a la resistencia. Muchos dirán, ¿y esto qué es? Para ello, vamos a dividir la ley de Ohm en tres componentes fundamentales. En posteriores videos vamos a conocer más a profundidad cada uno de ellos. El voltaje es la cantidad de electrón que pasa por un conductor en una unidad de tiempo. Su sigla está dada por la letra B. La intensidad de corriente es la unidad de carga que viaja por un conductor de un extremo a otro en un tiempo determinado y su sigla está dada por la letra I. Y por último tenemos la resistencia, la cual nos dice que es la oposición o el tránsito del flujo de corriente. Esta es la ley de Ohm, pero ¿cómo se aplica? De forma práctica vamos a ver el posterior circuito eléctrico, el cual está dado y aplicado los tres componentes, tanto el voltaje, la intensidad y la resistencia. Pero ¿cómo se aplica la ley de Ohm? La ley de Ohm lo que nos dice es que para poder conocer uno de los tres componentes necesitamos conocer dos de ellos, los cuales se aplica de la siguiente forma. Vamos a hallar intensidad. Basados en la ley de Ohm nos dice que la intensidad es directamente proporcional al voltaje, pero indirectamente proporcional a la resistencia. Si miramos en nuestro circuito, conocemos dos de ellos, como es el voltaje y la resistencia. Entonces nos dice que la intensidad va a ser igual a 6 voltios sobre 2 amperios. Realizando esta operación matemática, tenemos una intensidad de corriente circulando en el circuito de 3. Ahora, para hallar voltaje, nos dice que el voltaje va a ser igual a la intensidad por la resistencia. Mirando nuestro circuito, tenemos una intensidad de 3 y una resistencia de 2. Es decir, realizando la operación matemática, nos dice que el voltaje va a ser igual a 3 por 2 igual a 6 voltios, los cuales circulan por el circuito eléctrico. Y por último, vamos a determinar la resistencia, lo cual nos dice que la resistencia va a ser directamente proporcional al voltaje, pero indirectamente proporcional a la intensidad. Mirando nuestro ejemplo, tenemos un voltaje de 6 y una intensidad de 3. Realizando la operación matemática, la resistencia que circula por nuestro circuito eléctrico va a ser de 2 ohmios. Espero que este video les haya podido servir y que despeje aquellas dudas que tengan sobre la ley de Ohm. Espero nos puedan dejar sus comentarios en nuestro canal.